Bendiciones, buenas noches, qué lindo estar acá otra vez en este espacio glorioso que el Señor nos ha dado para tener un encuentro, ¿sí? Es espiritual y la verdad, netamente espiritual porque no nos vemos la cara, pero sí sabemos que tenemos comunión unos con otros y la edificación es posible porque la vida pasa por el cuerpo, ¿sí? Así que en esta noche quiero hablarte acerca de los que están enredados. Y la verdad es que no te voy a hablar de la película de Disney, ¿eh? Yo sé que por ahí la viste, la conoces, te gusta, pero quiero hablarte de lo que la palabra dice acerca de aquellos que están enredados, ¿sí? Sabes que reconocer que somos gobernados por alguien no es bien visto para el hombre natural. Sin embargo, para el que disfruta la nueva vida, la nueva naturaleza, la divina, es una práctica que dignifica al ser humano ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y quiero que meditemos una palabra del Señor que la verdad enseña el apóstol Santiago, ¿sí? Santiago fue un apóstol que se dedicó a escribir la revelación de Dios en forma de proverbios, ¿sí? La verdad que son enseñanzas confrontativas, son muy tajantes, pero sanadoras, ¿sí? Y más que nada para el alma que está enredada entre dos pensamientos. Y es algo que no debería ocurrirnos, pero a veces ocurre, ¿sí? A veces tenemos esos periodos. Así que te invito a leer en tu Biblia, ¿sí? En Santiago, el capítulo 4, del versículo 4 al 10, vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así: ¡Ay, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamento, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. La verdad es que si solo supiéramos esto de la carta de Santiago, nos quedaría como una sensación de que no tenemos muchas oportunidades. Pero deberíamos leer toda la carta de Santiago para entender que acá este pasaje nos confronta para que podamos decidirnos, limpiar nuestros pensamientos y nuestro corazón y no estar allí jugando a dos puntas con el Señor, ¿no? Y el adulterio es básicamente engaño. Y no es solo engaño a la pareja, en este caso al esposo o a la esposa, sino también es un engaño a sí mismo. Es decir, que la Biblia dice que la iglesia está unida a Cristo. Y se usa la figura del matrimonio para entender lo que significa justamente estar unidos a Cristo, ¿no? Haber nacido de Dios y ser declarado novia de Cristo. No es una relación, es una unión vital, una unión de vida, de la iglesia con Cristo, de aquel que ha nacido de Dios, que es iglesia, y que ahora pasa a ser novia de Cristo. Es un compromiso vital, ¿sí? Y el apóstol Santiago también habla de amistad. Esto es una relación que también demanda compromiso en todo tiempo, ¿sí?
decidir de quién queremos ser amigos es esencial, porque no siempre convienen ciertas amistades, ¿no? Puede que nos traiga muchos beneficios ser amigos o amigas de una persona, o también serios problemas, porque a veces nos hacemos amigos de personas que no nos convienen, ¿verdad? Y también habla de amistad, de enemistad, perdón, que es otra figura que nos pone en situación de decidir. ¿De quién soy enemigo de acuerdo a mis actitudes y acciones? Eso se nota más que nada en lo que hacemos y no tanto en lo que decimos, ¿no? El apóstol aclara y dice: no crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu de Dios que Él ha hecho habitar en nosotros. Y otra versión dice que celosamente el Señor está allí atento para que no le hagamos perder tiempo, si se quiere, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto: el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa a la cual podemos correr o tapar con un mantel para hacer lo que a Dios le ofende. No, Él es una persona. Entonces, si hablamos de adulterio, estamos hablando de dejar de ser fieles a nuestros votos o a nuestro pacto con una persona. En este caso, con el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros y que es también Dios, Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios, una persona que habita en nuestro ser y de la cual tenemos no una relación, sino una unión vital, ¿sí? Bien, a veces dejamos estos votos o este pacto que hicimos con el Señor para enredarnos con otro sujeto, porque de eso se trata el engaño, de eso se trata el adulterio, ¿no? En este caso, en una unión espiritual con el mismo diablo. ¡Wow! Parece un cuento de hadas, pero no lo es. La verdad es que el diablo no es una persona, es un espíritu maligno. Pero cuando nosotros decidimos serle infieles al Señor, lo próximo que viene a nuestra vida es una unión espiritual con este espíritu maligno que es el diablo, ¿sí? Y que desgraciadamente nunca nos va a llevar a obedecer a Dios, sino a desafiarlo. Y de ahí viene la enemistad con Dios, ¿no? Nosotros sabemos que Dios es el Señor. Nosotros sabemos que Él es el dueño de todas las cosas. Ahora, ¿podría yo desafiar a alguien en esa condición? Yo creo que no. Pero cuando estamos en esa unión espiritual maligna, muchas veces, aunque no le decimos palabrotas al Señor y tal vez abiertamente no nos rebelamos, así como decirle, ¿qué me importa? No me interesa lo que diga. Pero sí con nuestras acciones y nuestras actitudes. ¿Y dónde empieza todo? Empieza en los pensamientos, ¿no? Alguien me dirá, ay, hermana, qué exagerada que es, ¿no? Yo solo estoy un poco enojado porque Dios no me dio lo que yo esperaba. O tal vez, digamos, yo solo estoy queriendo probar cómo me va con las otras formas de ser, cómo hace la gente del mundo, a lo mejor a mí me va bien también. Después vuelvo a servir a Dios con toda mi fuerza. Hay gente que piensa, y en este caso personas que han nacido de Dios y han logrado ser infieles al Señor, han tomado una amistad con este mundo,
y lo hacen como tan leve, es un desliz tan suave, pueden como hasta aparentar seguir siendo creyentes. Pero quiero decirte una cosa, todo esto parece inocente, pero no lo es. Un ser humano es gobernado por lo que desea y adora. Lo que es más importante para la vida de cada uno, ante eso nos postramos. Ante eso estamos dándole la autoridad de gobernarnos. Eso nos lleva, sí, a tomar a veces decisiones que ni siquiera estamos dispuestos. Pero como estamos siendo, ¿querés que te lo diga en argentino? Como estamos siendo llevados de las narices por el espíritu maligno al cual nos unimos, entonces a veces hacemos cosas que después nos traen dolores de cabeza, ¿no? Bien. El apóstol Santiago explica que quien deja de ser sumiso a Dios, sí o sí acabará siendo gobernado por el diablo. Y Dios es el que nos da la gracia, nos habilita, solamente Dios, para resistir al diablo. Quiere decir que cuando nosotros dejamos de tener fidelidad a Dios, entonces el que empieza a tener influencia en nosotros es el mismo diablo. ¿Cómo empieza esta influencia? En pensamientos que nosotros pensamos que son humanos, y muchas veces lo son, pero los pensamientos y las acciones de aquellos que conocen al Señor, han gustado la gracia de Dios y ahora se rebelan contra Dios, quiero decirte que les lleva por un camino que no está gobernado por Dios, que no está delineado por Dios, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste esta gracia? Más allá de que recién te dije que la gracia de Dios nos ayuda a resistir al diablo, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste esta gracia? ¿Cómo es práctica para nosotros, ¿no? ¿En qué consiste entonces esta gracia para aquellos que están en adulterio? Amando más al sistema de este mundo que a Dios. ¿Cómo pueden hallar gracia? Dice la palabra de Dios que Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está la gracia práctica para aquel que ha caído en adulterio, ¿no? La verdad es que la persona que se desvía de Dios muchas veces está atado a su soberbia y le cuesta mucho volver a humillarse delante de Dios, ¿no? Entonces, por eso es necesario volver a ser humildes, porque la gracia de Dios se pone en función, es práctica para aquellos que pueden reconocer y ser humildes. Bueno, ¿hay alguna salida para esto? Parece una figura demasiado fuerte esto del adulterio, ¿no? Y sí, claro que sí. Pero todo comienza cuando el Hijo de Dios vuelve a someterse otra vez a su Dios, a su Señor, ¿no? Por supuesto, hay que someterse a Dios, hay que resistir al diablo y volverse a Dios, porque no es cuestión de decir, ay, sí, la verdad estoy haciendo mal y me quedo en el molde, no hago ni bien ni mal y entonces no voy a tener consecuencias. La verdad que no es así. Primero es someterse a Dios. Segundo, resistir al diablo, porque quiero decirte que una vez que estás enredado con el sistema de este mundo y pensando dos cosas a la vez, estás enredado con el diablo, es necesario resistirle porque no te va a dejar en paz, ¿sí? Ya le has dado autoridad, entonces estamos medio complicados. Y volviéndonos a Dios, porque esa es la condición de todo corazón.
Allí no tiene por qué haber reserva, porque en donde hay una reserva se vuelve peligroso, ¿sí? Así que Dios está dispuesto a volverse a los hijos que reconocen que ya no pueden vivir en dos pensamientos. A los que creen que pueden ir y venir del gobierno de Dios al gobierno del sistema de este mundo, están claramente engañados por sus propios sentidos espirituales dormidos. Sus sentidos espirituales ya están dormidos, ya no les hace ninguna alarma. Están entenebrecidos los sentidos de aquellos que están enredados o en adulterio, ¿no? Por eso Dios, a través de esta palabra, demanda de sus hijos. No le sale gratis al que se desvía y juega por ahí y después piensa que va a volver como si nada fuera. La verdad que no es así. Los hijos de Dios deben volver a despertar a la vida de Dios, limpiarse las manos. Limpiarse las manos tiene que ver con acciones que son propias de la expresión de la naturaleza humana en la que operamos, cuando estamos fuera de los lineamientos de Dios, aunque muchas veces tal vez vayamos a la iglesia escondiendo algunas cosas, pero quiero decirte que de Dios nada se esconde, ¿sí? Así que si estamos en la carne, tenemos acciones compatibles con la naturaleza que se regodea, se alegra de tener la viveza del hombre natural. Así somos, Sí, cuando estamos lejos de Dios, así somos. Que miente, se esconde y esconde sus hechos ofensivos a la naturaleza divina. Así es. Así que limpiar el corazón es reconocer que los pensamientos oscuros, tenebrosos, vienen de un corazón no renovado, de un corazón cautivado con la forma de este mundo. Por eso el apóstol dice que la persona que está en esa condición debe llorar, debe lamentar de haber incursionado en esa forma de vida alejada del gobierno de Dios, después de haber gustado las benignidades del Señor. La verdad que debería traernos tristeza para salvación, dice la palabra de Dios. Pero no quedarse en el lamento, porque llorar podemos llorar todos, porque hicimos algo malo, sino también convertir esas alegrías, esos logros del pecado en lloros de arrepentimiento, que no es otra cosa que una metanoia, un cambio de mentalidad. Si yo sé que he estado gobernado por el mismo Satanás y no me ha ido bien, entonces lo próximo que tengo que hacer, no solo lamentar haber perdido ese tiempo y haberme ensuciado tanto, sino también volverme a Dios y volver a retomar la mente de Cristo, mutar de la mentalidad mundana y diabólica a la mente de Cristo, que es santa y divina, ¿no? Humillarse ante el Señor. La verdad que tenemos que humillarnos y esperar en Él, mi hermano, porque Él es el que nos quiere exaltar, pero el exaltamiento no viene de un día para el otro. Tenemos que hacer el proceso a la inversa, porque cuando estamos enredados con las cosas del mundo, la verdad es que no caímos de un día para el otro. Fuimos como en barranca abajo de a poquito y solamente nos dimos cuenta cuando ya nos dimos el porrazo. Pero ahora que volvemos al Señor, lo que tenemos que hacer es someternos al Señor, humillarnos delante de Él y hacer el proceso inverso. Que va a costar, sí, al ser humano le cuesta y le cuesta mucho humillarse. Por eso necesitamos su gracia, porque cuando nos humillamos, ahí el Señor da mayor gracia y Él va a exaltar, ¿sí? ¿Qué quiere decir exaltar? Recobrar la plenitud de la vida de Cristo, cuando estemos totalmente dispuestos a ser gobernados otra vez por el Señor. No te olvides que el Señor
mira al corazón, sabe los pensamientos, las intenciones. No es que le vamos a andar engañando, Podemos engañar a una persona, sí. Podemos engañar a nuestro cónyuge, podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a nuestros pastores, pero al Señor no le vamos a poder engañar. Entonces, ¿dónde viene la exaltación? Solamente cuando el cristiano vuelve a someterse al Señor para ser gobernado con Él, ¿no? Solamente así dejaremos de estar enredados y seremos gobernados por el Señor, que trae acciones santas de luz, acciones de verdadero hijo con la naturaleza divina, ¿no? Así que gloria a Dios, mi hermano, que en el Señor tenemos salida. Mientras tengamos vida, mi hermano, hay salida, solamente que hay que poner en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios, y este tema de la humillación es realmente una cosa muy seria y que el Señor valora. Así que aprovechémosla, Si estamos escuchando esta palabra es porque la necesitamos. El Espíritu nunca se equivoca, Tal vez hoy no estemos pasando eso, tal vez mañana tengamos esta tentación de dejar al Señor por otras cosas que nos deseamos más, pero mucho cuidado, mi hermano, mejor nos humillamos, ¿sí? Así que oremos, mi hermano, sí, oremos, para no estar enredados, sino gobernados por nuestro Señor y Dios, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué te parece? ¿Oramos? Dale. Padre querido, en el nombre de Jesús, muchas gracias, gracias por tu palabra, gracias porque es fiel, Señor, porque sabemos que el poder de tu Espíritu Santo escudriña nuestros corazones, y muchas veces, Señor, en ese gemido sentido de tus hijos, Señor, cuando están entristecidos por no estar completos en ti, en la plenitud tuya, Señor, allí es cuando tu palabra, Señor, quebranta nuestro corazón, que muchas veces se vuelve como una piedra, Padre querido. Sabemos que es tu palabra, Señor, sabemos que es tu Espíritu el que opera en nosotros para que podamos humillarnos delante de tu presencia. Gracias por esta gracia maravillosa, Señor, que no solo nos permite humillarnos, sino que también hace el proceso, Señor, maravilloso de poder después ser exaltados por ti, Señor. Te damos gloria, te damos honra, alabanza, Señor. Queremos en esta hora ponernos bajo tu mano poderosa, como dice tu palabra. Queremos, Señor, vivir totalmente pendientes, dependientes de ti, y sobre todas las cosas, Señor, si hay en nosotros algún pensamiento que traiciona, Señor, a tu persona, que te está entristeciendo, que está dejando de lado tu palabra, o que está poniendo en desventaja, Señor, el poderío tuyo, porque pensamos que con nuestras acciones y nuestras vivezas naturales vamos a quebrantar, Señor, tu poderío. Te ruego, Señor, que nos perdones. Te ruego, Señor, que nos limpies, que nos laves. Señor, te ruego que sea este el día donde el quebranto llegue a nuestra vida, Señor, para no deslizarnos, para no irnos, para no estar enredados en cosas mundanas, humanas y diabólicas, Señor, que hacen que perdamos tiempo y no disfrutemos tu persona gloriosa y tu presencia maravillosa. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu poder, gracias, Señor, porque sabemos que siempre llegas a tiempo y que cada vez que lo necesitamos, tú extiendes tu mano de poder para poder sostenernos, Señor, en ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Muy bien. Que el Señor nos alcance esa gracia para humillarnos delante de Él y no andar enredados, ¿sí? Besos.